Libro de Levíticos, capítulo 6. Verso 8 al 13 de este capítulo, en el nombre del Señor. Y dice así mi Biblia: habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá sus vestiduras de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apagará él las cenizas, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará la ceniza fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acontecerá y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. No se apagará. Gloria al Señor. Pueden sentarse dando un gloria a Dios. Quiero predicar la palabra del Señor bajo el tema: arreglemos el altar, que el fuego es puesto por Dios. Quiere colocarle: restauremos el altar, es igual. Amén. Restauremos el altar, que el fuego es puesto por Dios. ¿Cuántos lo creen? Bien. Mis amados hermanos, yo he dicho en otras oportunidades que lo que nos hace a nosotros pentecostales es la alabanza. Pero lo que nos hace apostólicos es la doctrina. Las dos cosas son de vital importancia para cada uno de nosotros. Deben ser de vital importancia. La alabanza es extraordinaria. Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Se nos dice que debemos sacrificar alabanza porque esto honra al Señor. Hemos leído en la Escritura que dice que Dios es espíritu
y que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Hasta el día de hoy, Él está buscando adoradores. Recuerde que una cosa es ser cantante y otra cosa es ser adorador. El cantante busca fama. Amén. Quiere hacer pasarela. Pero el adorador busca ir a la presencia del Señor y hacer que el que está a su lado sea bendecido, sea alcanzado por la gloria de Dios y que sea Dios tocando. Es extraordinario considerar ello y saber que estas cosas deben ir juntas. Por lo que le recomiendo, hermanos, esta noche en el nombre del Señor, a recibir la palabra implantada, la palabra establecida, la cual puede hacer salva vuestras almas. No podemos encoger los hombros o darle la espalda a lo escrito. Recordemos que el Señor fue muy claro al respecto cuando dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No olvidemos nunca que todo es sustentado por la palabra. Todo lo que usted y yo disfrutamos, ostentamos, todo es el resultado de la palabra que Dios ha dado y que está escrita para la necesaria edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Así que esperamos que usted reciba la palabra. Nuestra intención es que usted y yo salgamos de este lugar bendecidos, saciados de la presencia del Señor. Que usted y yo podamos sumergirnos en la presencia del Señor. Amén. Y ojalá esta noche sucediera otro Pentecostés. Aleluya. Ojalá sucediera. Las cosas pueden estar dadas para que todo esto acontezca. Solo se requiere que usted mantenga su atención y esa disposición, esa sed, esa hambre, porque se cumpla lo que usted desea. Hoy es el último culto de esta fiesta. En el último gran día de la fiesta, recuerde, Jesús se puso en pie. Y él dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Hasta entonces el Señor no había sido aún glorificado, pero esta noche está siendo Él glorificado. Entonces las cosas están dadas para que esto ocurra, esto suceda.
he observado un vivo deseo por ser lleno del Espíritu Santo. Porque usted ha sido enseñado la importancia que tiene el ser lleno del Espíritu Santo. Se nos ha enseñado que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Entonces, esto es una gran necesidad de nosotros. Ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Y es la razón por qué el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, allá en el capítulo 12, sabiendo la necesidad, él dice allí: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y sigue diciendo: no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Es decir, no se amañe en el mundo en que antes vivía. Recuerde que usted y yo tenemos una elección. Tenemos un escogimiento que Él nos hizo. Por eso hoy tenemos el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Y esto precisamente es lo que dice Juan en su carta, diciendo: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, nos dice Juan, se purifica como Él es puro. Se limpia como Él es limpio. Porque sin paz y sin santidad nadie verá su presencia. Eso lo dice el apóstol Pablo bajo la unción del Espíritu Santo. Eso lo dice el apóstol Pablo. Entonces, como podemos ver, estas escrituras, estamos familiarizados con ellas. Hermanas y hermanos, no es solo arrepentirnos y ya.
hay que hacer algo más que arrepentimiento. Hay que hacer algo más que el bautismo. Hay que hacer algo más que ser lleno del Espíritu Santo. Necesitamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque la gracia del Señor se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo una vida justa, una vida sobria, esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso y de buenas obras. Así que hay que avanzar, hay que crecer, hay que desarrollarnos, hay que madurar, hay que pedir día a día que el Señor nos dé discernimiento y que podamos estar seguros que lo que estamos haciendo está en la voluntad del Señor. Y no demos lugar para ir a contrictar nuestro espíritu, para ir a contaminar nuestra vida personal, la de nuestra familia. ¿Y por qué no decirlo de la iglesia? Porque el pecado es como la levadura. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Y Señor, por eso el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le dijo: te encarezco de Dios, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que habiendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. ¿Lo hemos visto? Somos testigos que esto ha venido sucediendo. ¿Estamos claros en ello?
Por eso Pablo dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo. Aleluya. Hay un orden establecido para que cada uno de nosotros entendamos la voluntad perfecta del Señor con respecto a lo que usted y yo necesitamos hacer y con lo que debemos dejar de hacer. La estructura del altar del sacrificio recomendado a Moisés, a los sacerdotes y específicamente ordenado acerca de todas las cosas que habían de suceder allí. Usted sabe que en el tabernáculo este altar estaba muy cerca de la puerta, muy cerca de la puerta. Estaba allí en el atrio. Y ese altar tenía un modelo. Unos planos. Y fue hecho conforme a los planos. Ese altar no tenía fondo. Ese altar tenía que estar continuamente ardiendo. Y el sacerdote sabía lo que tenía que hacer en ese lugar. Allí se tenía que mantener el fuego continuamente. Amén. Sobre ese altar no se ofrecía cualquier cosa. No se ofrecía cualquier animal. Había una instrucción sobre lo que se tenía que ofrecer en ese lugar. Y tenía que hacerse conforme estaba el orden. Vemos varias cosas que sucedieron en estos altares, porque no solamente el altar de Moisés. Tenemos historia de todo lo acontecido al respecto de Abel. Abel ofreció a Dios un excelente sacrificio. Un excelente sacrificio. Amén. Pero más adelante encontramos a Abraham ofreciendo un sacrificio más excelente que el que ofreció Abel. Amén. Podemos decir un sacrificio supremo. Aleluya. Más adelante encontramos un sacrificio que ofrece Elías, que se puede considerar el sacrificio de la competencia. Pero fue un sacrificio bien arreglado, se ordenó bien, se hizo
con mucha sabiduría, con mucha inteligencia, y usted ve a la luz de las Escrituras cuáles fueron esos resultados. Aleluya. Llegó el momento cuando se ofreció el sacrificio y el reto era que el Dios que respondiera por fuego, ese sería Dios digno de alabanza, digno de adoración, digno de toda gloria. Y no tuvo Elías que hacer una oración de minutos, de mucho tiempo, una oración de cortas palabras, y el fuego de Dios descendió y consumió el holocausto. Lamió el agua que estaba en las piedras, en la zanja, todo lo consumió. Al ver el pueblo lo sucedido, ¿qué empezó a decir? ¿Qué empezó a expresar? ¿Qué empezó a hacer? ¿No empezaron a gritar todos a una? Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Ha dado respuesta. El fuego ha consumido el holocausto. Descendió fuego del cielo a vista de todos ellos. Nótese, hermano, cambió inmediatamente el panorama. Completamente cambió. Porque es que el fuego surte unos efectos extraordinarios. Por eso usted y yo necesitamos el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aleluya. Necesitamos la unción del Espíritu en nuestras vidas. Lo necesitamos. Si no hay fuego en nuestras vidas, ¿cuál es la demostración para que la gente pueda decir verdaderamente Dios está con ellos? Si es que el Espíritu Santo es el que redarguye nuestra conciencia de pecado. Es el que hace muchas veces caer las máscaras que fabricamos con que podemos cubrir mucha incoherencia que hay en nosotros muchas veces. Él es el que hace caer las máscaras. El fuego tiene unas características tan fuertes que él ablanda aún el acero. ¿Sí? Lo derrite. Amén. Lo derrite. Si no existiera el fuego, ¿con qué cocinaríamos la papita? ¿Con qué se asaría la carnecita? Gracias a Dios por el fuego. Aleluya. Cuando hay frío, ¿con qué nos calentaríamos?
Necesitamos el fuego. El fuego debe arder continuamente en el altar. No podía el sacerdote dejar que se apagara el fuego. Tenía que colocar leña continuamente. Es la responsabilidad nuestra, mis amados hermanos, colocar leña en el altar y mantener el fuego ardiendo continuamente. Dejar que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros, que se compenetre en nuestras vidas. Usted ve a la luz de las Escrituras cómo cambió el panorama que existía en los días de nuestro Señor Jesucristo, en el desarrollo de su ministerio. A pesar de los milagros y prodigios que Él estaba haciendo, milagros cual nunca se habían hecho, los hizo el Señor en presencia de muchas gentes. Y aunque no quisieran las gentes abrir sus labios, tenían que hacerlo para decir, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Por qué? Por los milagros, los prodigios y las grandes señales que Él estaba haciendo. Cuando lo enviaron a prender para llevarlo detenido, preso, los que fueron a cumplir esta orden se quedaron con la boca abierta oyéndole. Y se olvidaron a lo que lo habían mandado. Y regresaron con las manos vacías. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo trajeron? ¿Cuál fue la respuesta? Nunca ha hablado hombre alguno como este. Aleluya. Sin embargo, mis amados hermanos, el ambiente era un ambiente fuerte, un ambiente pesado. Era un tiempo bastante difícil, pero gracias a Dios que Él fue al Calvario y después del Calvario, 50 días después, 10 días después de haber ascendido, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Vino el Espíritu de Dios sobre 120 personas y se manifestó en lenguas de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu de Dios les daba que hablasen. Esto impulsó de una manera extraordinaria la posesión de ellos, las convicciones. El fuego se compenetró en sus vidas, que se olvidaron de cualquier amenaza que pudiese existir a causa de la predicación del Evangelio. Y ese día de Pentecostés, 3,000 almas se convirtieron al Señor y fueron bautizados. En la respuesta que dio Pedro, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hermanos, hay que restaurar el altar. Que el fuego es puesto por Dios. Ellos solamente tuvieron que obedecer lo que el Señor les dijo. Váyanse a Jerusalén, regrésense a Jerusalén. Y ellos se fueron al aposento alto. El Señor les dijo, porque Juan bautizó con agua ciertamente, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. No se vayan a ir de Jerusalén. Ustedes van a recibir poder. Ustedes van a recibir poder. Y entonces ustedes van a ser diferentes. Fueron diferentes. Fueron diferentes. Claro que sí, fueron diferentes. Día después viene la persecución contra ellos. Ustedes no pueden seguir predicando. Van presos, no importa. No importa. Fueron presos. Les intimaron que de ninguna manera hablasen y enseñasen a hombre alguno en ese nombre. Y la respuesta fue, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Una persona bajo el fuego del Espíritu Santo, nadie la detiene. Nadie la detiene. Nadie la paraliza. Nadie la amedrenta. Una persona llena del Espíritu Santo está dispuesta no solamente a ir a la cárcel, no solamente a padecer por causa del Evangelio, sino aún a morir por causa del Señor. Porque como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. ¡Aleluya! Pedro fue puesto en la cárcel. Y le iban a quitar la cabeza. ¿Quién intervino? ¿Quién intervino? El Señor estaba ahí. Yo lo necesito. Yo tengo un propósito con él, así que le envió un ángel para sacarlo de ese lugar. ¿Lo sacó? El apóstol Pablo, lleno del poder de Dios, lleno de fuego. ¿No encuentra usted, hermana y hermano, que fueron azotados, lacerados sus cuerpos y los metieron en el calabozo de más adentro? Y a eso de la medianoche, ¿qué estaban pensando? ¿Qué estaban haciendo esta gente que había sido llena del Espíritu Santo, que había sido llamada con un propósito? No llegaron a un acuerdo Pablo y Silas para empezar a orar y alabar al Señor allí en esa cárcel. Y a eso de la medianoche empezaron a cantar himnos a Dios y los presos los oían. Y de repente, hermanos amados,
Los cimientos de la cárcel empezaron a sacudirse. Las puertas se abrieron. Las cadenas de los presos se cayeron. ¡Aleluya! Un milagro extraordinario sucedió aquella noche. Y el carcelero, pensando que los presos habían huido, sacó la espada y se iba a matar. Pero Pablo le dijo: no te hagas ningún mal, pues todos nosotros estamos aquí. Pidiendo luz, se precipitó adentro y exclamó diciendo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta fue: creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra en aquella misma hora de la noche a él y a todos los suyos, y enseguida se bautizó. Aleluya, y se regocijó de haber creído a Dios. Entonces notemos todo lo que ocurre, hermanas y hermanos, cuando usted está bajo el control, bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero hermanos, no puede haber fuego en nosotros si nosotros no arreglamos el altar, si nosotros no reparamos el altar. Usted sabe que está mal. Usted sabe que está mal. Usted sabe que no está de acuerdo con la palabra del Señor. Entonces, sencillamente, si hay algo que no está de acuerdo con la palabra del Señor, que riñe con la instrucción que nos da el Señor a la luz de las Escrituras, sencillamente tenemos que dejarlo a un lado y vamos a abrir la puerta a la presencia del Señor, al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Amén. Y no tendrá que hacer mucho esfuerzo para usted recibir el Espíritu Santo. Esta noche es una buena oportunidad para usted recibir el Espíritu Santo. Dios quiere llenarle de su Espíritu Santo. Yo sé que usted tiene anhelo de hablar en otras lenguas según el Espíritu de Dios le dé que hable. Yo sé que usted con el Espíritu Santo va a ser diferente, va a cumplir un propósito. Y nada ni nadie, por peores circunstancias que le alcancen, usted no va a dejar, hermanos, por ningún motivo, su responsabilidad que tiene para con el Señor. De repente nos asaltan pensamientos diversos. Usted encuentra a Jeremías en una ocasión. La situación en su tiempo no era la mejor. La apostasía había invadido al pueblo de Israel. El panorama espiritual era muy bajo. Las condiciones no estaban dadas para oír al profeta. Había una pobreza extrema espiritualmente. Cuando Jeremías quiso hablar y decir las cosas que era necesario decirlas, enseguida lo colocaron en la cárcel. Enseguida pensaron hacerle toda clase de mal. Y debido a ello llegó a pensar que no valía la pena abrir su boca, porque cada vez que él abría su boca sucedían cosas contrarias a lo que él esperaba. No había arrepentimiento, no había reconocimiento en la persona por la situación en que vivía. Dice que pensó
hermanas y hermanos, olvidarse de ese trabajo, de ese ministerio. Pero pensando él en esto, dice que fue duro para él. No obstante, empezó a moverse un fuego que un día se había metido en sus huesos. Y dice, traté de resistirlo, pero no pudo. No pudo. Tuvo que seguir. Tuvo que seguir. Hermanos amados, estamos viviendo un tiempo bastante difícil. La apostasía está emergiendo. Amén. ¿Y de dónde sale la apostasía? No sale de la iglesia. No se está viendo el abandono de los principios que usted y yo hemos sido enseñados. ¿Cuántas veces le damos la espalda a la palabra, a la corrección, a la instrucción? Y queremos el fuego del Espíritu Santo. Pero no habrá fuego en esa forma. No habrá fuego en esa condición. Pero si nos humillamos a la presencia del Señor. Aleluya. Él dice, si mi pueblo se humillare y clama a mí, yo le oiré y le responderé. Yo le sanaré su tierra. Y en esta noche hay un lugar aquí para usted. Yo quiero terminar con esto. Hay solución para esa situación, hermanos, que estamos viviendo hoy en la iglesia. Hay solución. ¿Por qué no humillarnos a la presencia del Señor? ¿Por qué no arreglar el altar? ¿Por qué no reparar el altar? ¿Por qué no restaurar el altar? El fuego no lo coloca el presidente de la iglesia. No lo coloca ningún pastor. El fuego lo coloca Dios. Cuando ve un corazón contrito y humillado, dice Dios, yo no lo desprecio. Él corre a usted, Él corre a mí para bendecirnos, para ayudarnos. Y Él en esta noche está aquí con los brazos abiertos, con una mano extendida diciéndole, hijo mío, dame hoy tu corazón. ¿Se atrevería usted a dejar a Dios con la mano extendida? ¿No este es un lugar propicio para quien desee venir a reconciliarse con el Señor? Para aquel que desea entregar su vida al Señor. Para aquel que no ha recibido el Espíritu Santo, lo reciba. Este es un lugar propicio para usted. Un lugar propicio. Yo sé que usted está cansada, usted está cansado.